Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Jackson, un programa que busca fortalecer la salud mental, emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y, por ende, trabajar en la construcción diaria de nuestra paz. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Equilibrio con Jackson. El día de hoy tenemos un programa cargado de información, de esa que definitivamente necesitamos llevar a las mesas de nuestros hogares y socializar con todos los miembros. ¿Por qué? Porque además de ser un tema de actualidad, definitivamente es un tema que involucra todo y a todos. Vamos a hablar de adicciones y para eso me acompaña acá en la sala de Equilibrio con Jackson el doctor Alfaro Molinares. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos a hablar de este tema de actualidad y que sí, cargado de mucha información que necesitamos todos. Claro, muchas gracias por tenerme acá, es un placer estar con ustedes. Sí, realmente el tema de las adicciones es un tema muy amplio, ¿verdad? Es todo un sector en lo que es salud mental y espero que la información que damos hoy sea valiosa para todos ustedes. Estoy segura de que así será y definitivamente por eso tomamos la decisión de que todo el programa podamos conversar precisamente con un profesional, con un especialista en el tema de adicciones, por todos los mitos que además existen y quizá por ahí podemos empezar. Hay muchos mitos alrededor del tema de adicciones, Doc, y uno de estos es que únicamente las personas que vemos a veces en situación de callejización son las que están consumiendo. Exacto, sí. Y efectivamente hay un sector de las personas que están en callejización que consumen, pero inclusive ya se ha visto que un montón no, ¿verdad? Y más bien la gran mayoría de las personas con esos problemas están trabajando, ¿verdad? O sea, perfectamente podría yo tener ese problema y verme como que si nada de esto estuviera pasando. Y eso es realmente preocupante porque eventualmente esto no llega justamente a ese funcionamiento, ¿verdad? Sino todo se comienza a desboronar poco a poco y es un problema que a mí me parece que tiene un perímetro de daño bastante grande, ¿verdad? Por ejemplo, en una depresión, claro que también podría llegar a pasar, afectar a toda la familia, pero típicamente en una adicción inclusive sí es una enfermedad que la tiene la persona, pero inclusive podría llegar a afectar a toda la familia, a mucha gente del trabajo y demás. Entonces el perímetro de daño que tienen estas enfermedades es grandísimo. Entonces sí, me parece que es tema importantísimo. Sí, y que ahora hablando justamente de este tema de perímetro y de afectación a toda la familia precisamente, ¿cómo vemos estas señales o cómo empezamos? Porque acaba usted de mencionar algo importantísimo, Doc, y es inicialmente la persona puede estar siendo mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, y se ve una persona completamente funcional. Y de esa funcionalidad a ese desmoronamiento a nivel humano puede pasar un tiempo importante. Claro, la adicción va avanzando poco a poco. Entonces, inicialmente comienza como un consumo recreativo, más, ¿verdad? Hagamos esto para entretenernos, vacilar y demás. Y inicialmente se ve de poco riesgo y poco daño, pero esto poco a poco va avanzando. Y conforme va avanzando se van viendo ciertas cositas, ¿verdad? La misma persona va notando que tal vez dijo, bueno, voy a consumir tanto, digamos que es alcohol, voy a tomar un par de tragos. Y dice esto y poco a poco, ¿verdad? Va tomando un poco más, y cada vez va sintiendo como que tal vez estos objetivos de lo que iba a consumir se van expandiendo y extendiendo, tal punto que va perdiendo el control. Igual cuando intentan detenerse, ¿verdad? Dicen, no, ya voy a dejar de consumir tal cosa por X cantidad de tiempo, no lo cumplen, la familia comienza a notar que ya no está compartiendo tanto como antes, sino que inclusive se ve un poco más aislado, la persona comienza a mentir para esconder, ¿verdad? Y esto es lo que poco a poco comienza a afectar a la familia, ¿verdad? La persona está menos interesada y menos tiempo para estar compartiendo con su familia. La persona inclusive comienza a ausentarse poco a poco del trabajo y esto se va volviendo una bola de nieve, porque la adicción cada vez se va volviendo más severa, ¿verdad? No hay adicción que se detenga en el tiempo si se continúa el consumo,
Solo se detiene en el tiempo cuando la persona efectivamente está sobria. Si no va avanzando y avanzando y avanzando, ¿verdad? Hasta llegar a lo que ya todos conocemos, que son finales bastante terribles. Que es bien complejo porque además la persona tiene la idea de que sí tiene el control de sí mismo y de lo que está consumiendo, claro, de que sí puede detenerse en cualquier momento, y esto todavía empieza a ser lo más complicado con la familia o con su entorno en general. Hablemos de familia, pero hablamos de amigos, hablamos de personas cercanas. Empieza a ser lo más complicado porque yo sí tengo el control, esto es solamente de manera recreativa, ¿verdad? Porque estamos mencionando ahí el alcohol también, que a veces decimos, no, pero si están hablando de adicciones es que van a hablar de esta droga y esta droga nada más. Pero empezamos con el alcohol. Sí, y el alcohol es uno de los más terribles. Y quitando lo subestimada que es una de las más terribles comparadas ya propiamente, ¿verdad?, con otras drogas. Está ahí a la par de la cocaína y el crack. Lo que pasa es que está tan normalizado que usualmente, como dice usted, ni siquiera, cuando hablamos de adicción, ni siquiera pensamos en alcohol. Pero el alcohol está ahí figurando en ese top 3 de sustancias más peligrosas. Para poner inclusive un poco como de contexto, un dato ahí curioso, el alcohol es la única abstinencia que realmente puede matar como síndrome de abstinencia. Dentro de todas las sustancias, la que puede matar en un síndrome de abstinencia es el alcohol. Sí, para que visualicemos el nivel de peligrosidad que tiene. Exacto. ¿Verdad? Y sí, la hemos socializado tanto que no hay celebración donde no esté el alcohol. Exactamente. Sí, ya, y pues es alrededor del mundo, algunos lugares más que otros, y Costa Rica o Latinoamérica es uno de estos lugares donde inclusive tendemos a consumir en atracones, ¿verdad? Hasta llegar hasta tal punto de estado mental, y por eso inclusive se vuelve un poco más riesgoso en Latinoamérica, ¿verdad?, en comparación a otras latitudes. Pero efectivamente, sí, todas las sustancias son peligrosas, pero el alcohol está entre esas, simplemente es de las más subestimadas. ¿Y sabe qué pienso en este momento, doctor, donde estamos hablando precisamente del tema del alcohol, de lo peligroso y del uso, el consumo, el abuso? Es en las edades en las que empieza a tenerse cercanía con ¿verdad? Porque estamos hablando de edades tempranas, cada vez más tempranas y más tempranas. Estoy pensando en las famosas fiestas o las famosas actividades que actualmente se están dando entre los adolescentes, ¿verdad? Que para nadie son un secreto, que se están dando de forma masiva. Escuchamos todos definitivamente fiestas todos los fines de semana con consecuencias fortísimas alrededor de adolescentes involucrados en el tema del alcohol y otras sustancias. Sí, esto de la edad de inicio de consumo es sumamente importante porque cambia mucho cómo se presenta la enfermedad en el tiempo. Y eso es lo que nosotros en medicina llamamos epigenética. Entonces, las adicciones son enfermedades que, si bien es cierto, el contexto donde está la persona es muy importante, la parte psicológica de la persona también es muy importante, la genética también, y a veces subestimamos eso. Imagínense que, por ejemplo, en alcoholismo, un 50 o un 60% del riesgo de uno llegar a tener alcoholismo es dependiente de la genética. El contexto es muy importante, pero la genética también. O sea, hablamos de esos números, perdón que lo interrumpa, hablamos de esos números y es impactante pensar que un 50% de lo que vaya a pasar con esta sustancia ya está escrito. Sí, ya está escrito. Y es que típicamente uno, inclusive en la consulta, cuando comienza a preguntar, ok, en la familia hay otras enfermedades mentales, bueno, estamos viendo una persona con una adicción, típicamente uno escucha, sí, mi tío tal, mi mamá o mi papá, y comienza a escuchar que son varios familiares. Ahora, por supuesto que no siempre es así, pero la gran mayoría de las veces que estamos en este contexto, ¿verdad?, viendo a una persona con un problema de adicción, típicamente es lo que uno escucha, ¿verdad?, este montón de familiares. Entonces, sí, la parte genética importa mucho. Y luego hay otro componente muy relacionado a la genética que se llama epigenética, que es muy importante y se relaciona mucho con esto que está diciendo usted, ¿verdad?, con la edad de inicio. Y la epigenética es cómo el ambiente impacta a la genética. Y cuando hablo de ambiente no solo hablo de, ¿verdad?, de las personas que están a la par o, ¿verdad?, donde vivo y demás, sino inclusive lo que yo le hago a mi cuerpo, ¿verdad?, lo que yo expongo a mi cuerpo. Entonces, cosas como traumas llegan a impactar cómo se expresan o se dejan de expresar algunos genes,
y así es como salen muchas enfermedades, ¿verdad? Especialmente a nivel como mental. Y las drogas son uno de estos factores epigenéticos más importantes que hay en el cerebro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que comience a consumir marihuana de forma muy temprana aumenta bastante, alrededor hasta de 50 veces, el riesgo de sufrir esquizofrenia. Solo como para ponerlo en contexto fuera de adicciones. Ahora, en cuanto a adicciones, esto también lo hace muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, por más genética que yo tenga, el riesgo de tener alcoholismo es muy diferente si yo me expongo al alcohol a los 12 años a si comienzo a los 30 años. Aunque el ritmo sea igual, ¿verdad? De exposición a los 12 años que a los 30 años. Y esto es porque a estas edades los cerebros son muy maleables, son muy plásticos, ¿verdad? Se pueden moldear mucho, a diferencia ya de los 30 años. Entonces, si yo a los 12 años expongo a una persona a consumir, ya estos circuitos que tienen que ver con adicción, que tal vez después lo podemos hablar un poco más, comienzan a hacerse más sensibles a la sustancia y por lo tanto engancharse más biológicamente. Entonces, esto es muy importante, la edad de inicio. Entonces, si uno puede retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias, obviamente lo ideal es que nadie consuma sustancias nunca, pero con solo retrasarlo algunos años, ya eso baja el riesgo un montón. Eso es sumamente importante. Por eso es que también todas estas intervenciones, ¿verdad?, de adicciones y demás, se suelen dar en escuelas y colegios, porque es donde más efectivo va a ser, ¿verdad?, retrasar esta edad de consumo. Claro, con la realidad de que tenemos a los adolescentes, a los niños, a las niñas, dentro de los centros educativos. Pero la invitación es a padres de familia, es a adultos en general que están alrededor de este niño y de este adolescente, porque este cerebro está en formación precisamente, como bien está explicando el doctor. Entonces, como adultos responsables, nosotros somos el freno. Y a veces me da la impresión, doc, de que queremos ser, y creo que es como muy en generaciones específicas, queremos ser el mejor amigo, la mejor amiga de nuestro adolescente, de nuestro hijo, de nuestra hija, y entonces empezamos nosotros a tratar de que consuman con nosotros, porque mientras esté conmigo, mientras yo sea, o cómo no lo voy a dejar ir a esa fiesta donde sabemos que había que pagar X cantidad porque era barra libre, y bueno, de que vaya, porque cómo no va a experimentar esta edad tan bonita que tiene. Si nosotros no somos el freno de ese adolescente, si nosotros no somos esa persona que realmente cuida y protege, ese cerebro no tiene la capacidad de decir no en el momento en que se le está ofreciendo. Exacto. Y como bien menciona el doctor, ahí se activan todos los circuitos que se puedan activar para consumos y adicciones a futuro. Sí, y lastimosamente así es. Y también como para ilustrarlo con un dato, las personas que suelen consumir tabaco durante toda su vida, digamos, los que más les cuesta dejar el tabaco, son las personas que suelen iniciar en adolescencia. Entonces, usted ve el 90% de esos tabaquistas crónicos, ¿verdad?, empezaron en adolescencia. Entonces, de ahí que inclusive una de las medidas que tomó el Ministerio de Salud, ¿verdad?, de quitarle todas estas cosas que sean llamativas a los adolescentes, a mí me pareció una medida bastante buena, porque le está quitando este enganche que donde es más importante es en adolescencia. Ya la exposición a tabaco a los 25, 30 años, va a ser mucho más fácil quitar a esa persona el tabaco a que si yo agarro a alguien que es un tabaquista que empezó a los 15 años. ¿Verdad? Aunque lleven 20 años de consumir, los dos ejemplos, es mucho más fácil al que empezó en los 20, 30 que al que empezó en los 12 o 13, porque son las edades en donde se está empezando a percibir, incluso antes, donde se está empezando a percibir toda la exploración inicial. Exacto. Y es que los niños todavía más, pero los adolescentes tienen una parte del cerebro que se llama la corteza frontal, que es lo que nos distingue básicamente de cualquier otro animal, muy poco desarrollada o más bien como inmadura, y por eso también en adolescencia uno es más dado a arriesgarse, a no pensar en las consecuencias, y eso hay un par de cosas sociales también, ¿verdad? A los impulsos. Sí, exacto, y tras de eso uno como adolescente está más dado también a pensar qué van a pensar, claro, ¿verdad? porque es importantísimo. Lo que digan mis pares, entonces tras de eso si me retan o si me veo como muy pendejo, puedan a pensar menos de mí y entonces soy más dado a riesgos, y tras de eso esta parte biológica me hace más dado a riesgos, ¿verdad?, a seguir estos impulsos propiamente. Entonces es muy importante esta edad y, como dice usted, los padres tienen que tener un cuidado
justo en esta edad, porque ahí es donde está la mayoría del riesgo en una adicción. Entonces, como padres, sí es importante tener esta cercanía con sus hijos, pero tal vez, como dice usted, no ser el amigo necesariamente, porque los amigos a uno no le dicen si puede o no puede o cuáles son los límites. Entonces es tener esta cercanía afectiva, pero a la vez con límites. Y eso no es típico del rol de amistad necesariamente, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado con esto y tener como dice su programa, ¿verdad? Este equilibrio. Ese equilibrio, definitivamente. A mí me gusta mucho dar el ejemplo de que yo percibo mucho a un adolescente como un Ferrari, ¿verdad? Que viene en la pista con una velocidad impresionante y que no tiene freno. Los frenos van a ser papá, mamá y los adultos responsables que están ahí, que nos toca entrar con una fuerza impresionante y una presencia increíble para poder decir, no es por acá, ¿verdad? Porque a veces queremos que explore todo y que viva todo porque ya se le habló y ya se le explicó. No, necesitamos estar presentes, necesitamos estar conscientes, porque ahora que estaba mencionando también el tema del tabaco, cuando hablamos de adicciones, ahora también escuchamos el tema de vapear, ¿verdad? Y tenemos esta idea de que quizá es menos nocivo, y ya hay estudios que nos dicen, claro, eso no es cierto. Claro. Nos dimos cuenta muchos años después de que el tabaco era súper malo. Antes la gran mayoría de médicos fumaban dentro de los hospitales y demás. No hemos tenido la cantidad de tiempo que hemos tenido con los cigarros propiamente, y por lo tanto no sabemos la extensión de este daño. Al final de cuentas, a nivel muy de todo el cuerpo, el problema de los cigarros no es propiamente la nicotina, que la nicotina es simplemente el enganche que nos repite el consumo, pero el problema de todas estas, del tabaco, como cigarros o inclusive en vapeadores, tiene que ver con el humo y todas las sustancias que van ahí. Eso es lo que termina generando todos estos problemas de salud a nivel pulmonar y en otras áreas cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, en el vapeo, realmente inclusive muchos de estos tienen cosas distintas, cosas que no están estudiadas, no tenemos décadas y ya aún así se han reportado un montón de casos. Entonces, también tener mucho cuidado, solo porque algo, ¿verdad? No tenemos 30 años como para saber eso, no significa que no es dañino, simplemente significa que lo desconocemos. Y podría ser peor que los cigarros, a esta altura no lo sabemos. Y al nivel de adicción, para mí el problema de los vapeadores es que la persona ni siquiera sabe cuánto consume. El tabaquista que fuma cigarros sabe que está consumiendo medio paquete, un paquete, 2 paquetes al día. El que está con el vaporizador nada más consume y se vuelve casi que impredecible la cantidad de consumo en un día. Y esto varía mucho. Tras de eso, las personas que fuman varía mucho cuánto consume por los niveles de estrés y demás. Y cuando uno está vapeando, uno tampoco mide esto y no sabe cuándo está vapeando más, cuándo está vapeando menos. Y por eso es tan difícil a veces es un poco más fácil manejar el tabaquismo con una persona que fuma cigarros que una persona que vapea. Totalmente. Y ahora que menciono el tema del vapeo, se vienen muchas sustancias a la mente también, y está el tema de sustancias sintéticas. También es que de verdad nos faltan muchísimos años de estudio, sin duda alguna, pero no tenemos como el chance, ¿verdad? Para decir, esto es lo que va a pasar, esto es lo que... No tenemos esa opción, porque no tenemos los estudios tal vez hoy por hoy. Sin embargo, sabemos que definitivamente se está generando adicción. Y tal vez ahí, Doc, sea importante como aclarar mucho cuando hablamos de adicción. ¿Qué es una adicción? Sí, súper importante. La adicción se comprende como una enfermedad tal cual, o sea, médica, que conlleva muchas cosas, pero dentro de lo más importante es el consumo compulsivo. Y cuando hablamos de compulsión, estamos hablando de algo que no se puede controlar, y justamente eso, o mejor dicho, una pérdida del control sobre el consumo. Y esto a pesar de las consecuencias negativas. Y eso es justamente lo que es la adicción, ¿verdad? Entonces comprende redes neuronales y por supuesto comprende un ambiente y algunos factores psicológicos, ¿verdad? Pero la parte biológica es muy importante porque esto remodela todos estos circuitos. Y quisiera nada más como mencionar rápidamente a qué me refiero con remodelar estos circuitos. Y es que hay un circuito que se llama circuito de recompensa o circuito del placer también,
que ese circuito no es solo del placer o recompensa, que si bien es cierto se activa cuando consumimos estas drogas, sino que este circuito es el mismo circuito con el mismo neurotransmisor, que es la famosa dopamina, que realmente es el circuito de motivación. Entonces la gente lo conoce como circuito de recompensa, pero es el circuito de la motivación. Entonces, cuando una persona consume drogas por mucho tiempo, llámese alcohol, opioides como morfina, el famoso fentanilo de hoy en día, estimulantes como cocaína, metanfetaminas y demás, lo que está haciendo es que está debilitando este circuito. Sí, adquiere una explosión de dopamina que se siente sumamente placentera, especialmente las primeras veces que se consume, pero está alterando tanto este circuito de recompensa como el circuito de la motivación. ¿Y qué sucede cuando la persona deja de consumir o no está en un consumo activo? Que este punto de equilibrio que antes tenía este circuito ya se perdió por este consumo crónico. Entonces usted tiene a la persona que, como dije, es el circuito del placer con lo que nosotros llamamos anedonia, y la anedonia es esta pérdida del disfrute, esta pérdida del placer que yo tengo cuando hago cosas, y también tengo pérdida de motivación. Entonces imagínense el día más desmotivado que usted ha tenido, ¿verdad?, en su vida, cuando se despierta, que no quiere hacer nada, nada más quiere estar ahí en la cama y demás, ¿verdad? Esto se vuelve un día muy típico de una persona que dejó de consumir, que adquirió sobriedad después de un tiempo prolongado de consumo. Y aparte de eso, que cuando usted hace cosas ni las está disfrutando, hasta le da pereza hacer todas esas cosas que antes disfrutaba hacer. Entonces eso se vuelve un día muy típico de una persona que tiene estos circuitos secuelados, una persona que tiene una adicción y dejó de consumir. Pero aparte que usted pierde todo esto positivo, por decirlo así, usted gana un montón de cosas negativas, porque no solo altera este circuito y lo debilita, sino que fortalece los circuitos del estrés. Entonces, usted no solo perdió esto, que es lo lindo de vivir, sino que adquirió o potenció, ¿verdad?, ansiedad, sentirse triste y demás. Entonces, perdió mucho de lo positivo y ganó lo que menos uno quiere ganar. Y aparte de eso, altera mucho lo que es corteza frontal, que es un freno, es como la capacidad de inhibirse, de hacer cosas. Y esto hace que uno tenga mucho más posibilidad como de recaer. Entonces, si uno le da un cierto deseo de consumir, tiene mucho menor freno, ¿verdad?, para no consumir. Y esto es lo que genera un ciclo muy difícil de parar en adicción. Y por eso es que mucha gente le dice a uno: Doc, se lo juro que yo no voy a volver a consumir, yo ya aprendí porque pasó tal y tal cosa y yo voy a cambiar. No hay forma de que yo no cambie, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un paciente que es como: no, yo no me quiero internar porque estoy seguro que puedo dejar de consumir afuera, porque me pasó esto tan feo y lo otro y lo otro y lo otro. Y una y otra vez lo ve uno, ¿verdad?, en recaídas y demás. Y es justamente por esto, porque la persona se siente muy mal, no tiene motivación, ya no disfruta cosas tan simples, ¿verdad?, como ir a ver a la familia, no sé, digamos que me gustan los videojuegos, que ya no disfruto los videojuegos. Y aparte de eso, se siente triste, ansioso, estresado, enojado, irritable, y le cuesta controlarse. Entonces es una combinación perfecta para recaídas y un consumo, ¿verdad?, crónico. Y nuevamente, ¿verdad?, esta no capacidad de poder decir realmente sí, hasta aquí. O sea, como bien está mencionando, doctor, no es que no quiero, es que ese freno está ya tan debilitado que realmente es que no puedo, ¿verdad? Y esto es importante también para el tema de las familias, porque a veces he podido ver justamente en prometo que ya no voy a volver a consumir, prometo que ya voy a estar bien, ya esta fue la última, fue fortísima para toda la familia. Y vemos aquellas familias, aquella red ilusionada, esperanzada y demás, que no digo que no debe existir esperanza, por supuesto, pero donde la persona recae nuevamente es como: pero no lo prometiste, pero es que dijiste, pero es que vos hiciste. Y no es un tema solo de querer, o no tiene nada que ver con querer, más bien. Exacto. Eso es un ingrediente de muchos que se requieren para dejar de consumir. Y efectivamente, como lo está diciendo, muchas veces está esta promesa: ya no va a volver a consumir, y la persona puede estar siendo 100% honesta, 110% honesta si le quiere poner, pero la cosa va más allá de querer o no querer, o promesa, ¿verdad?, o las consecuencias incluso. Entonces, sí es importante el apoyo de la familia, como usted bien lo dice, porque esto marca la diferencia,
pero no que una persona tenga una recaída significa que le vamos a retirar el apoyo. Simplemente, como yo le digo a las familias, es muy distinto el apoyo que yo le doy a un familiar cuando está sobrio al apoyo que le doy al familiar cuando está consumiendo, ¿verdad? Entonces, también tener esa distinción, y por eso incluso en este campo, ¿verdad? No es solo la persona la que debería llevar terapia, o sea, la persona que tiene el problema de consumo, sino incluso la familia, porque llega a impactar mucho, ¿verdad?, este apoyo o este perímetro que tenga la persona en las probabilidades de recuperación o no. Bueno, y es que tanto afecta justamente el tema del entorno, la familia y demás, que la recomendación siempre es el internamiento, justamente para poder tenerlo en un espacio donde haya control, seguridad y protección, precisamente, ¿verdad? Porque son todos esos elementos los que están impresionantemente vulnerables cuando una persona está en consumo. Claro, sí, los centros de rehabilitación cumplen un rol muy importante porque usualmente, obviamente todo depende del centro, pero usualmente el abordaje es multidisciplinario e interdisciplinario, en el sentido de que hay muchos profesionales y que trabajan juntos y se aborda paciente propiamente y la familia, ¿verdad?, el perímetro, e inclusive otras cosas que también son importantes, como, por ejemplo, en Costa Rica Recovery, que es donde yo trabajo, esta terapia ocupacional que les ayudan también con, ¿verdad?, qué va a ir a hacer después de que salga, ¿verdad?, del internamiento, cómo va a llenar este tiempo. Y no estamos hablando solo de la parte ocupacional propiamente como un trabajo, sino inclusive en la cuestión como recreativa, social y demás. Está esta psicología que da un abordaje en lo que es terapia, porque muchas veces no es la adicción por sí sola. Hay casos de una persona que tiene alcoholismo por sí sola, pero típicamente hay un trastorno de ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales, y también muchas veces traumas, ¿verdad?, en infancia o en otras áreas de la vida, que es importante que psicología también aborde todo eso, ¿verdad?, de manera como integral, al igual como psiquiatría, que hace un abordaje de diagnóstico y de tratamiento, y otros, ¿verdad?, otros apoyos, como por ejemplo los famosos consejeros en adicciones, que son sumamente valiosos, ¿verdad?, este facilitamiento, ¿verdad?, terapia de facilitamiento para que estas personas se incorporen a esos programas de 12 pasos. Todo esto hace que incremente las probabilidades de recuperación, ¿verdad? Idealmente, si una persona se puede recuperar por fuera, perfecto, pero siempre y cuando lleve, ¿verdad?, también este apoyo multidisciplinario para aumentar las probabilidades, ¿verdad? Como también esta integración de los 12 pasos, que muchas veces he visto que la gente cree como que tal vez el campo médico como que tiene resistencia a estos 12 pasos. ¿Cómo me gusta que lo esté mencionando, doctor? Porque da mucha validez precisamente que un médico lo esté hablando. Sí, más bien todo lo contrario, ¿verdad? En la consulta típicamente uno le está recomendando al paciente como no vaya al grupo de 12 pasos, porque si bien es cierto, yo tengo toda la formación académica y demás, y ¿verdad?, igual que otros colegas en psicología y demás, no es lo mismo que una persona que ya pasó por eso y tiene un abordaje diferente, ¿verdad? Más bien se complementan. Tal vez hay unas pequeñas diferencias de enfoque, ¿verdad?, en 12 pasos y a veces con el enfoque que uno tiene, pero las diferencias son mínimas, más bien es mucho más lo que nos une, ¿verdad?, que lo que nos diferencia. Y últimamente más bien siento yo que esto se ha ido como integrando cada vez más, y yo espero que, ¿verdad?, entre más se trabaje la mano, mejor. Y estos grupos de 12 pasos son fundamentales. Ahora hay gente que le dice a uno como, vieras que yo fui a tal grupo y no me gustó. Pero bueno, es que también uno va a un montón de grupos sociales y no necesariamente hace química en cada uno de estos grupos. Entonces, esto de los grupos es importante también a veces ir a probar en un grupo, ir a probar en otro y ver dónde se siente uno cómodo. Pero típicamente, entre más, ¿verdad?, se sienta uno vinculado con estos grupos, mucho mayor la probabilidad de que uno se mantenga sobrio en el tiempo. Entonces, también entender esto, ¿verdad? Entonces, inclusive los estudios identifican que si uno tiene un rol en el grupo, pongámosle que yo digo que yo me voy a encargar del café, ¿verdad?, porque hay café en el grupo. Y yo soy el que me encargo del café, de ir de traer, llevar y servir café, ya solo eso me da mayor probabilidad de recuperación, ¿verdad?, que solo el ir. Ahora, si yo doy algunos o dirijo algunos grupos, inclusive eso me da mayor probabilidad. Entonces, no es solo ir y participar, sino qué rol tengo yo dentro del grupo, que inclusive podría aumentar las probabilidades de recuperación. Claro, esto estamos hablando de sostener y de contener. Esos dos elementos que a veces a nivel social
nos están faltando un poquitito. Estamos hablando del tema de adicciones. Regresamos con más después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio de Equilibrio con Jackson. El día de hoy estamos hablando sobre las adicciones y para eso nos acompaña el doctor Alfaro Molinares aquí en la sala de Equilibrio con Jackson. Doctor, en el primer bloque estábamos conversando, usted nos comentaba sobre este circuito de recompensa que existe por ahí, nos da una explicación donde nos queda muy claro. Y este circuito de recompensa, ¿verdad? Ahora que lo conversamos con el tema de sustancias y demás, brinco al tema de los electrónicos, ¿verdad? Porque es el mismo circuito de recompensa el que se activa precisamente cuando estamos en ciertos procesos en internet, llámese plataformas digitales, póngale usted el nombre que usted guste, pero es justamente el mismo circuito que está por ahí trabajando. Claro, sí, esto realmente muy ingeniosos los que hicieron o los que han hecho estas plataformas y las siguen optimizando porque se aprovechan de esta biología humana, claro, para mantener la atención, y entre más tengan la atención de uno, pues más anuncios les pasan y más consumo. Más consumo y mayor los ingresos de estas compañías. Entonces realmente ellos optimizan esto porque la atención del ser humano es alternante por naturaleza, y el consumo de algo que no sé, que me haga reír y demás, también nos hace sentir bien, también nos dan placer. Y nosotros somos muy complejos, pero a la vez muy básicos, ¿verdad? Entonces nosotros nos tendemos a acercar al placer y a alejarnos, ¿verdad?, de cualquier tipo como de displacer o castigo, si se le quiere decir así. Y el hecho de estar scrolleando, ver algo que a mí me parezca gracioso y me da placer, pues me va a hacer querer seguir scrolleando, y es sumamente fácil. Y tras de eso, evito los estreses del día a día, ¿verdad? De mi vida cotidiana, que es que tengo tales pendientes, entonces es más fácil seguir scrolleando, ¿verdad? Reírme, sentirme bien, tener placer y evitar todo aquello que, ¿verdad? Todo esto que me estresaba afuera. Entonces, inclusive, entre peor esté uno en salud mental, es más fácil engancharse con estas cosas y dedicarle más horas al día a esta pantalla. Y sí, efectivamente, juegan con nuestro circuito de placer. Totalmente, comprobadísimo, porque además acaban de perder en días pasados, ¿verdad? Hace par de semanas vimos donde Meta pierde precisamente un juicio, justamente porque se logra comprobar esto que estamos mencionando, ¿verdad? Incluso prohibiendo ya las redes sociales, ¿verdad? En muchos lugares. A personas menores de edad. Exactamente. Cosa que creo que nos falta por acá en Costa Rica. Entonces, ojalá los que están aquí a la par logren hacer un cambio en ese aspecto, porque sí me parece importante. Y estamos hablando antes de la edad de inicio, de qué tanto estimula uno ese circuito del placer. Entonces, justamente es un cambio que hay que hacer, ¿verdad? Al igual como prohibimos el consumo de algunas sustancias en tales edades, pues yo creo que parte ya de redes sociales podría estar entrando ahí y debería estar ahí para cuidar mucho, ¿verdad? Del futuro del país, del futuro del mundo. Absolutamente. Y justamente este tema de redes sociales en menores de edad es muy importante y se ocupa legislación para esto. Hace poco salió también un estudio que parece que, ¿verdad?, generación Z ha bajado inclusive el coeficiente intelectual. Tiene mucho que ver ¿verdad?, con esto de las redes sociales y este uso muy temprano de dispositivos electrónicos. Entonces va de la mano con esto incluso. Sí, y me gusta mucho ese dato que está mencionando porque me hace referencia a la información la tenemos, porque en algún momento decíamos es que no había información, es que no teníamos esta posibilidad ahorita tenemos la información, lo que necesitamos es apropiarnos de esta información para poder tomar decisiones alrededor de la salud mental nuestra, por supuesto, y de las generaciones que vienen justamente con nosotros, ¿verdad? Para que tomemos como acción en ese sentido, porque hablamos de adicción y ahora usted lo estaba mencionando, doctor, donde ya la vida del ser humano empieza a verse afectada, y esto pasa en el tema de pornografía, pasa en el tema de electrónicos, pasa en el tema de sustancias, como para que estemos atentos, ¿verdad?, de que estamos hablando como de varias situaciones y de varios elementos, no solamente estamos hablando de sustancias.
Sí, exacto. Inclusive ya en lo que es adicciones y en este campo ya está entrando modelos de estudio con lo que es comida incluso, ¿verdad? Que algunas personas claro, sí presentan ciertos elementos típicos, ¿verdad? Del campo de adicciones. Entonces, digamos, estos trastornos por atracón que llamamos nosotros, ¿verdad? Que las personas tienen estos atracones de comida incontrolables, ya inclusive se está estudiando bajo este modelo de las adicciones. Entonces, porque cuando este circuito del placer está hecho para comida, sexo e hidratación, para sobrevivir. Es sumamente primitivo, ¿verdad? Primitivo, correcto. Exacto, es sumamente primitivo porque cualquier cosa que me acercara a mí antes a alimentarme, a reproducirme, ¿verdad? Y a hidratarme y mantenerme vivo, pues, ¿verdad? Eso se favorece evolutivamente. Entonces, ese circuito es sumamente primitivo y ahora se está hackeando, ¿verdad? Tanto con drogas como inclusive con pornografía, que es esta misma cuestión, ¿verdad? Sexual y reproductiva, incluso ahora con lo que es redes sociales y todos estos electrónicos, ¿verdad? Que, bueno, fatal, porque la interacción social también es placentera, ¿verdad? Y justamente esta red social es una interacción social muy artificial, hackea nuestros cerebros justo, ¿verdad? En cómo al cerebro le gusta. ¿Cómo me gusta esa terminología que está utilizando? Porque tal cual, doctor, es hackeando el sistema, nos están hackeando nuestro cerebro, ¿verdad? Precisamente. Y usted está haciendo mención a un elemento que creo que también necesitamos prestar atención y que estamos obviando, que tiene relación con toda la parte social, ¿verdad? Lo importante del establecimiento de vínculos, lo importante de las redes de apoyo. Y antes de irnos a la pausa, yo mencionaba contención, yo mencionaba sostener. Nos estamos dejando de sostener unos a otros, nos estamos dejando de contener, y entonces es como que cada quien con su vida y que vean a ver qué hacen. Y en eso, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado, una pericia importante, porque todo ese tema de las adicciones, ¿verdad? Vemos también que por temas de soledad, por temas de solo caí. Sí, eso es interesantísimo. De hecho, eso se ve desde reforzamiento, y hay algo que se llama reforzamiento negativo y positivo, pero primero explico lo que es reforzamiento. Que el reforzamiento se refiere a que cuando una actividad tiene capacidad de reforzarse, cuando el hacerla, ¿verdad? Aumenta la probabilidad de que yo la vuelva a hacer en un futuro. Entonces, pongamos de ejemplo como a un perro, ¿verdad? Un perro lo entrenamos, haga tal cosa, le doy una galleta que le va a dar placer a ese perro, y eso refuerza esta acción. Entonces, en un futuro, cuando yo le pido que haga esta acción, no sé, juegue muerto, el perro lo va a hacer si yo lo premio, ¿verdad? Y eventualmente lo hace sin premiarlo. Entonces ya se vuelve como un hábito, y justamente las adicciones son eso, ¿verdad? Es un hábito ya hecho patológico. Y el reforzamiento negativo trata de que en vez de darle una galleta, que es lo que se conoce como reforzamiento positivo, es decir, una persona la vuelve a hacer esta actividad por el placer que sintió o siente cuando la hace, y el reforzamiento negativo es, hago esta actividad porque me siento mejor, ¿verdad? Me sentía mal y ahora me siento mejor. Entonces es lo mismo, ¿verdad? En un espectro del placer, yo le digo a la gente que si esto es placer cero, el reforzamiento positivo es simplemente acercarnos hacia placer positivo, y este es simplemente para acercarnos, ojalá, a neutralizar ese displacer, ¿verdad? Y esto es justamente lo que usted menciona, ¿verdad? Cuando yo me siento solo, cuando yo me siento triste, ansioso y demás, voy a ser mucho más vulnerable a engancharme a una sustancia, especialmente si esa sustancia me da alivio, ¿verdad? Que es justamente el reforzamiento negativo, el alivio de sentirme mal. Entonces, si yo me siento ansioso y tomo alcohol, si me siento estresado y tomo alcohol, ¿verdad? Y me tranquilizo, o fumo, ¿verdad? Y me tranquilizo, fumo marihuana, fumo nicotina, y esto me ayuda a regularme, me hace que me enganche más. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la salud mental que uno tenga lo hace también más vulnerable a engancharse o no a una sustancia, y por lo tanto a generar la adicción, ¿verdad? Entonces esto es fundamental, que por eso es importante incluso la red de apoyo antes de que se dé esto, ¿verdad? ¿Qué tan cercano soy yo con mis hijos? Porque si mis hijos se sienten solos, se sienten poco queridos, poco apreciados, tienen baja autoestima, más fácil se enganchan, ¿verdad? Sí. Y las personas que trabajan mucho, por ejemplo, también, que están muy acostumbrados como, uy, no, me va a tomar tales vinitos, tales copitas o un whisky cuando llegue a la casa. O bebidas energéticas también, que también está dentro del espectro de adicciones. Claro, sí, por el montón de cafeína que tiene, ¿verdad? Uno por supuesto. Sí.
Ahí peco yo con el café de la mañana, que sí me tomo un buen Creo que ahí trago. pecamos todos los ticos con el café de la mañana, pero... Exacto. Pero bueno, que tiene que existir conciencia, de verdad. O sea, me lo estoy tomando porque necesito despertarme. ¿De qué necesito despertarme? Me lo estoy tomando porque es mi momento placentero, mi momento de calma, mi momento de paz. Yo creo que aquí entra un tema de conciencia, y no para justificar el tema de la cafeína, ¿verdad? Claro. Sí, no, y es que no porque algo sea o genere algún grado de dependencia significa que esto se va a salir de control, ¿verdad? Y la cafeína sí puede generar dependencia, pero usted nunca verá a alguien en un centro de rehabilitación, ¿verdad?, por cafeína, o que perdió el trabajo por cafeína. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado, porque obviamente puede llegar a afectar algunas cosas. Por ejemplo, bebidas energéticas con un trastorno de ansiedad. Vamos a terminar en ataques de pánico sí o sí. Exacto, fatal. Pero, ¿verdad? No porque alguien tenga capacidad de dependencia, ¿verdad?, es que se va a salir de control. Igual con el tabaco, sí, le va a generar todo este montón de malestares físicos, y su esperanza de vida se acorta mínimo 10 años y ya no va a ser tan funcional como atleta, haciendo ejercicio, un montón de cosas malas tiene. Pero al final de cuentas tampoco la nicotina lo va a llevar a uno a perder el trabajo, a menos que uno se ponga a fumar, ¿verdad? Por leyes y demás. Pero sí entender que esta dependencia sí va a tener una factura muy grande. Lo bueno de la cafeína es que por lo menos difícilmente le va a llegar a afectar su corazón, ¿verdad?, u otras cosas, o le va a cortar la esperanza de vida. Entonces, bueno, hay dependencias de dependencias también, ¿verdad? Entonces también tener cuidado con eso. Y no confundir dependencia emocional tampoco con la dependencia de adicciones, que es otra cosa completamente... Es una pregunta muy frecuente, no sé si ustedes se la han hecho. ¿Yo puedo volverme adicto a una persona? Pues no, dependiente sí, pero adicto no, porque son dependencias, significados muy distintos de dependencia, ¿verdad? Y que es importante que tengamos mucha claridad de estos significados, precisamente porque en nuestro lenguaje también, ¿verdad?, llevamos muchísima de la información que vamos pasando hacia otras generaciones, hacia otras personas, y no tomamos conciencia, ¿verdad? Y esto que menciona el doctor, con mucha frecuencia se escucha, es que yo soy adicto a esta persona. No. Hay temas, que ese es un tema que podemos trabajar también, ¿verdad? Hay dependencia a nivel emocional, hay dependencia de vínculos específicamente, que también requieren trabajo definitivamente, pero es completamente distinto al tema de adicción que estamos abordando el día de hoy. Estamos hablando de las adicciones. Estamos con el doctor Alfaro Molinares aquí en la sala de Equilibrio con Jackson. Regresamos con más después de la pausa. Estamos hablando de adicciones. Acá en Equilibrio con Jackson nos acompaña el doctor Alfaro Molinares. Y Doc, hemos hecho un programa cargado de información definitivamente para la familia. Yo creo que estos programas sin duda alguna necesitan ser vistos en familia y socializados con niños y adolescentes, ¿verdad? Es información que nos regala poder, y poder conversarlo también justamente con muchísima naturalidad, para que el primer espacio donde se hable de esto sea en el hogar. Justamente, no esperemos a los centros educativos, que están cargados de toda la información y trabajan mucho en prevención, pero para mí el primer lugar debe ser el hogar. Claro. Y hablando de este tema de hogar, también el acompañamiento que genera la familia en los procesos de recuperación, porque creo que juegan un papel vitalmente importante, y a veces incluso con buenas intenciones pueden lastimar el proceso. Ojo, esto lo digo con mucho respeto y entendiendo de verdad la buena intención y el amor profundo que existe hacia el familiar, pero que a la hora conductual propiamente puede entorpecer el proceso. Sí, y yo creo que uno puede hacer el paralelismo ahí con la parte biológica de reforzamiento negativo, reforzamiento positivo y demás, porque por ejemplo, muchas veces, y lo que hablábamos antes, que en estos fenómenos de familia, como usted dice, por más buena intención que tenga uno, no necesariamente va a tener buenos resultados. Entonces es importante informarse, y ahí juega un rol, ¿verdad? También esas consultas en psicología, que a veces uno como familiar debería ir para que le guíen si no sabe qué hacer, ¿verdad? Y es que se dan mucho ciertos procesos de codependencia, y dentro de eso algo se llamamos facilitación. Y la facilitación es que yo de alguna manera le ayudo a mi familiar que tiene este problema de adicción, como a facilitarle el consumo, y esto se puede ver de muchas maneras.
Cuestiones como, por ejemplo, darle plata y que sabemos que va a agarrar esa plata para ir a consumir, pues es mejor no darle eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que estamos es facilitándole el consumo. O, por ejemplo, tiene alguna consecuencia del consumo. Por ejemplo, no sé, algo a nivel laboral, una deuda y demás. Entonces, si yo le ayudo cubriéndole esa deuda, le ayudo como tapándole estos problemas que tuvo a nivel laboral para que, ¿verdad?, no tenga repercusiones en su trabajo, al final de cuentas le estoy ayudando, claro, a que no tenga esas consecuencias, pero ayudarle a que no tenga esas consecuencias le facilita el consumo, porque como hablábamos con el reforzamiento negativo, las consecuencias, las cosas malas que me pasen a mí, me van a ayudar a cambiar, ¿verdad? Yo me estoy tratando de alejar del castigo, me estoy tratando de alejar de las consecuencias negativas que yo percibo. Y si que me despiden, que me termine mi pareja y ese tipo de cosas son consecuencias negativas, pues si yo las tapo y no permito que esa persona las viva, pues menos que se va a alejar del consumo. Entonces menos probabilidad de que se recupere. Entonces es importante que la persona se lleve los golpes y no taparlos. Y esto quiere decir que hay que esperar que toque fondo. No, no es eso tampoco. O que lo voy a dejar completamente solo y me voy a ir del todo. Exacto. Porque yo le digo a los pacientes, el fondo no existe, siempre hay peor. Porque dice, es que no sé, un paciente que dice, me dio una alucinación por consumir cocaína, no sé qué. Bueno, eso puede ser mucho, eso no es fondo, eso puede seguir para abajo. Mira, tengo lesión a la nariz por el consumo de cocaína. Bueno, se puede llevar todo el septo, ¿verdad? Y seguir llevándose más cosas, se puede infartar. Entonces el fondo puede ser la muerte, entonces realmente no hay fondo, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de que toque fondo, es no, por decirlo así, en términos muy coloquiales, como alcahuetear, ¿verdad? Sí. Que es quitarle esas consecuencias, ¿no? Y si uno consume y tiene consecuencias, uno tiene que responsabilizarse de esas consecuencias. Y si esas consecuencias no lo hacen cambiar, pues ya es una decisión muy de la persona, pero entonces no facilitarle eso. Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Lo que es facilitación, que es parte de lo que usualmente uno ve como codependencia. Y las otras posturas que a veces algunos familiares toman, como dice usted, es más bien de pelearse y alejarse y dejarlo como a la deriva. Y es justamente, ¿verdad?, el equilibrio de apoyarlo sin facilitar, pero tampoco significa distanciarse y evitar el problema o hacer como que el problema no existiera, ¿verdad? Es simplemente un apoyo, un equilibrio muy fino, ¿verdad?, entre lo que uno tiene que hacer. Por eso también es importante esta guía, ¿verdad?, de los equipos multidisciplinarios, que lo he dicho como bastantes veces, pero creo que nunca son suficientes, sí, con psicología en especial y terapia de familia, que es lo que más aconsejo en estos casos. Totalmente, porque además pienso en que se lesionan muchas áreas, Doc, ¿verdad? En este proceso de tengo la fe, le di el dinero porque esta vez me prometió que sí iba a cambiar y con ese dinero eran los pases para ir a buscar el nuevo trabajo que, ¿verdad?, que dijo que iba a ir a buscar y yo le quise creer y entonces ahí se va lesionando la confianza, se va lesionando y así se van lesionando los vínculos y entonces de un momento a otro digo, ya no le ayudo más, ya no existo, ya no estoy, que vea a ver qué hace, ¿verdad? Justamente por no manejar un proceso de equilibrio inicialmente, ¿verdad? De poder estar más sosteniendo y conteniendo, que así como el doc dice, no dejo de decirlo, yo no dejo de utilizar estas dos palabras, sostener y contener, ¿verdad? Porque a veces es sostengo y contengo emocionalmente hablando y no económicamente hablando, porque esa es su consecuencia. Es usted quien tiene que ir a responder por eso. ¿Yo qué le puedo brindar? El afecto profundo de estar aquí en este momento en el que estás absolutamente vulnerable, además. Claro. Y eso es sumamente necesario, esa contención emocional y que la persona sepa que se le quiere, ¿verdad? Que sí, que tiene un problema y demás, que hay que tratar de solucionar, pero eso no quita, ¿verdad?, que sea mi familiar y que lo quiero y lo quiero apoyar. Pero es el cómo se apoya, ¿verdad? Y no solo el apoyo incondicional en cualquier circunstancia. Y otro, creo que mito que existe por ahí, Doc, es que el tratamiento de recuperación incluye fármacos, porque como estamos hablando de sustancias, entonces, ¿cómo voy a abordar el tema de sustancias con fármacos? ¿Verdad? Existe como casi, hagámoslo natural. Sí. Y ahí es un mito. No todo mundo ocupa fármaco, definitivamente, pero muchas personas sí. Y no necesariamente es el fármaco que va dirigido a la adicción. A veces es el fármaco que va dirigido a el episodio depresivo, que está a la par de la adicción, el trastorno de ansiedad y demás, que ya quitar esto
le estamos quitando el reforzamiento negativo a la sustancia y de ahí la importancia de eso. Ahora, también hay fármacos para ciertas adicciones, tabaquismo, por ejemplo, alcohol, ¿verdad? Y algunas cosas que no necesariamente tienen la evidencia que uno quisiera, ¿verdad? Pero que pueden apoyar a adicciones con estimulantes. Y en opioides, que por dicha, acá no es gran problema, aunque uno sigue pacientes con eso, no es el problema que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Sí hay fármacos ya exclusivos, ¿verdad?, que le ayudan a la persona a recuperarse. Pero es todo un mito que, bueno, por dicha, aquí no hay que combatirlo tanto simplemente por la poca frecuencia que hay. Pero es una de las cosas más difíciles de hablar con la familia, inclusive con el paciente, que es la terapia agonista de opioides, porque los opioides alteran tanto esos circuitos que sí ocupan terapia agonista a veces de por vida, ¿verdad? Si no, estas personas se mantienen súper disfuncionales y deprimidas y demás por el resto de sus vidas. Pero sí hay fármacos, no todo el mundo los ocupa y no necesariamente son fármacos para adicción, en muchos casos es fármacos para cualquier otra enfermedad mental que está a la par, que potencia la adicción, ¿verdad? Que es justamente esto lo que les decía, quitarle el reforzamiento negativo a la sustancia o a la conducta adictiva. Sí, Doc, y parte también de la importancia de este tipo de programas es un poco lo que estamos haciendo y es hablándolo desde un espacio interdisciplinario, precisamente, y entendiendo que esto no es de este profesional o de este profesional, esto es un abordaje totalmente integral y sí requerimos seguir hablando de temas de salud mental, porque de verdad es de todos. Yo creo que en el momento en que tomemos esa conciencia y quitemos un poco la idea que tenemos sobre el psiquiatra, sobre el psicólogo y empezamos a acercarnos más, vamos a tener resultados positivos. Aquí todo suma. Sí, este programa me parece elemental por la educación que da en salud mental. Normalizar el hablar de salud mental. Que me parece a mí que es un problema, hay mucho estigma en lo que es salud mental, ¿verdad? Y algunas cosas tienen más estigmas que otros. Sí. Psiquiatría para mí me parece que son como el área que más, inclusive, ¿verdad? Me parece que para el costarricense típico le es más fácil ir a psicología que a psiquiatría. Me parece que solo como por los nombres, ¿verdad? Como que psiquiatría tiene un estigma todavía más pesado. Y inclusive dentro del campo de salud mental, que ya es bastante estigmatizado, a mí me parece que adicciones es como la salud, digamos, lo que es la salud mental en salud, adicciones es eso dentro de salud mental. Entonces, si esto es importante, ¿verdad? En general, hablar de adicciones es donde más mitos, más estigma hay para mi gusto, por lo menos para mi opinión. Entonces, este tipo de programas me parecen fundamentales. Espero que hayan, ¿verdad? Que hayan aprovechado mucho el espacio y gracias a ustedes por generarlo. Que es la idea precisamente, el poder crear contenido que sea de información y de valor alto, ¿verdad? De ese que sí podemos y que necesitamos socializar nuevamente en todas nuestras familias. Estos temas sí ocupamos hablarlos con niños, niñas. Estos temas sí ocupamos hablarlos con adolescentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de situaciones que pueden afectar, estamos hablando de que en cualquier momento nos podemos ver expuestos o se pueden ver expuestos a alguna situación particularmente que requiera de esta información. Así que vamos a informarnos de manera responsable, también vamos a ser selectivos, vamos a escoger desde qué lugares quiero llevar y nutrirme en general para entonces poder llevar toda la información a mi hogar, para poder llevar la información a mi trabajo, para que en los lugares de trabajo, ¿sabe qué, doctor? Qué bonito sería que en los lugares de trabajo empecemos a hablar más de estos temas. Claro. Muchas gracias, doctor, porque siempre nos regala programas cargados de información. No, gracias a ustedes por el espacio y realmente para mí es un placer estar acá. Un gran abrazo, que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Chao. Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Jackson, un programa que busca fortalecer la salud mental emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y por ende trabajar en la construcción diaria de nuestra paz.